Antes de saber acerca de la muerte humana, aprendamos acerca del origen de la vida. La Biblia nos dice que hubo un creador de la vida. Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, un ser viviente. La cita habla de dos elementos en la creación del primer ser viviente. Polvo de la tierra, más aliento de vida, igual a un ser viviente. La cita no dice que el hombre recibió un alma o una entidad separada, que fue unida al cuerpo. Es decir, Dios no dio un alma al hombre, sino que al unir el polvo con el aliento, forma un alma o un ser. ¿Qué sucede cuando una persona muere? La Biblia nos muestra que ocurre lo inverso al origen de la vida. Entonces, volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu aliento volverá a Dios. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Como vemos, la muerte es lo contrario de la vida, una separación de los elementos que Dios usó para hacer del humano un ser viviente. Notamos que el hombre, antes de que el Señor soplara aliento en su nariz, no tenía facultades de pensar o actuar. Entonces, al morir y separarse el aliento del polvo, el hombre queda en su estado inconsciente, pues ya no hay aliento. La muerte es como un sueño. Las Escrituras, en el Antiguo Testamento, al hablar de la muerte de David y Salomón, y de los demás reyes de Israel y aún de profetas, menciona que durmieron con sus padres. En el Nuevo Testamento, también se utiliza la misma representación del sueño, para referirse a la muerte. Marcos 5:39, y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino ¿qué sucede cuando una persona muere? Especialmente en el caso de la muerte de Lázaro, un amigo muy cercano de Jesús. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. A lo largo de la Biblia, se considera la muerte semejante a un sueño inconsciente. Veamos estos 6 puntos, que nos hablan del estado de los muertos como un estado inconsciente, como el de un sueño profundo. Número 1. Los muertos están inconscientes. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Número 2. Terminan los planes o pensamientos. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Número 3. No participan en esta vida y terminan sus emociones. También su amor, y su odio, y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del. Número 4. El sueño de la muerte pone fin a las actividades. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Porque no es Seol, la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Número 5. Los muertos no alaban a Dios. Salmos 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En la tumba, ¿quién te alabará? Los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. Isaías 38:18. Porque el Seol, la tumba, no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Número 6. Si la muerte es como un sueño, entonces anticipa un despertar. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, los que practicaron lo malo a resurrección del juicio. Ahora, si los muertos nada saben y no se relacionan con los vivos, entonces,
quienes nos visitan, segundo de Corintios 11, 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus... Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta, los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo, y sin sospechar ningún peligro. Dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Es por eso que el Señor prohíbe el intento de comunicarse con los muertos. Él nos dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. La Biblia nos da la esperanza de la resurrección, nos dice que aquellos que fueron justos y fieles a Él van a recibir vida eterna al ser levantados, y los que murieron en sus pecados serán levantados de la tumba a una condenación, donde dejarán de existir Somos mortales a consecuencia del pecado, mas Dios nos ofrece vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo obtener la vida eterna que hay en Cristo Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto nos mencionó que al creer en Cristo, el Hijo de Dios, no estaremos perdidos. Creer es tener fe, y esa fe nos hace obrar, arrepintiéndonos de nuestros pecados y entregándonos a Dios. Es entonces cuando se comienza a vivir una vida de acuerdo a los mandamientos. Es así como Jesús nos garantiza la vida eterna. Pero, ¿cuándo nos dará Dios la vida eterna? La Biblia nos dice que la resurrección ocurrirá al toque final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y esto ocurrirá cuando Jesús venga. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Satanás no puede retener los muertos en su poder cuando el Hijo de Dios les ordena que vivan. No puede retener en la muerte espiritual a una sola alma que con fe reciba la palabra de poder de Cristo. Dios dice a todos los que están muertos en el pecado: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Esa palabra es vida eterna. Como la palabra de Dios, que ordenó al primer hombre que viviera, sigue dándonos vida. Como la palabra de Cristo: mancebo, a ti digo, levántate, dio la vida al joven de Naín, así también aquella palabra, levántate de los muertos, es vida para el alma que la recibe. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. En su palabra, todo nos es ofrecido. Si la recibimos, tenemos liberación. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tales son las palabras de consuelo con que Él nos invita a que nos consolemos unos a otros.